bueno, para profundizar sobre todo lo que está pasando en Reino Unido en nuestra siguiente entrevista, porque el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció su renuncia al cargo tras 2 años de mandato marcado por una baja de popularidad y divisiones internas en el oficialismo. Tras el anuncio, el exalcalde de Manchester y recién electo parlamentario Andy Burnham confirmó su candidatura para sucederlo en la jefatura del gobierno británico, fíjense, posicionándose como el principal favorito para asumir el puesto en las próximas semanas. Para entender mejor cómo se perfila el mandato de Burnham y cuáles son las implicancias de la dimisión de Starmer, nos contactamos con la analista política Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Josefa? Gusto saludarte. Hace tiempo que no teníamos por acá, así que vamos inmediatamente para analizar lo que está pasando. Primero, y la pregunta que cae de cajón, ¿qué está pasando en Reino Unido? A ver, para remontarnos como más hacia atrás, porque esto no empezó ahora, hace 10 años exactamente, de hecho hoy día se conmemora como el aniversario del plebiscito en el cual la población de Reino Unido decidió irse de la Unión Europea, lo que conocemos comúnmente como el Brexit, ¿ya? Y las consecuencias para la economía y para la política han sido nefastas para el Reino Unido, ¿ya? Ellos concretan su posición de salida del Reino Unido el año 2019 y luego de eso, justamente ya con todo encima, asume Boris Johnson, ¿no se acuerdan? Uno rubio que es como medio desordenado el pelo. Y después de Johnson en adelante, yo diría un poquito antes, Cameron, May, Johnson, esto empieza a decaer y de ahí en adelante el Reino Unido se va a asumir como en una especie de crisis política constante. Pero sí lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, que una vez que se ganan las elecciones generales, el régimen parlamentario es súper interesante en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si no te gusta el líder, el mismo partido se puede poner de acuerdo estando en el gobierno y cambiar, ¿ya? Y son ellos mismos los que deciden quién va a reemplazar a este líder del partido. Eso pasó precisamente después de la general del 2019, el año 2022, con Boris Johnson, que él sale por mentir descaradamente por un colaborador de él que era un acosador sexual, pero también por haber hecho fiestas durante el COVID. Y eso se vio súper mal mientras todos estaban muy encerrados y muy complicados. Luego de eso va a ser reemplazado por Liz Truss, ¿no se acuerdan? Como, más conocida como la señora Lechuga, esta que le pusieron una lechuga y duró como 40 días en el cargo, y también lo hizo pésimo, y después lo reemplaza Rishi Sunak. Y Rishi Sunak trató de hacer algo, pero también termina fuera del poder y él termina convocando elecciones generales para el 4 de julio del 2024. El 4 de julio de 2024 fueron las elecciones generales en Reino Unido y el Partido Laborista sacó una abrumadora mayoría de 410 diputados de 650, ¿ya? Pero lo que quiero también dejar en claro es lo siguiente, que en ese momento no es que el Partido Laborista haya subido su votación, sino que fueron sumamente astutos y aprovecharon que el declive del Partido Conservador, o más bien conocidos como Tories, y una vez que pasa eso, ellos se hacen de esta mayoría abrumadora y con eso entra a gobernar Keir Starmer al otro día. ¿Qué es lo que pasó con él? Básicamente es que Starmer tuvo problemas de popularidad. De hecho, la gente como que no lo conocía mucho, era muy tecnócrata. Y por otro lado, es una persona que no se sabe muy bien qué es lo que opina o qué es lo que piensa, que es un poco la crisis mundial que tiene el progresismo en la actualidad. Y además hizo un nombramiento extremadamente malo, que fue Peter Mandelson, que lo nombra como embajador de Reino Unido en Estados Unidos, y este tipo estaba vinculado a los archivos Epstein, pero no solamente con todo lo que tenía que ver con esta arista como de los supuestos crímenes de pedofilia, tortura sexual, etcétera, sino también, además, con temas de tráfico de influencia. De hecho, Mandelson fue tomado detenido en el mes de febrero de este año por tráfico de influencia y cuestiones súper graves, cosas que nosotros no vemos en Chile. Y además de eso, en el mes de mayo,
hubo elecciones locales. Esto igual hay que entender hartas cosas más atrás porque el reemplazo de Andy Burnham ya estaba como, él ya había declarado sus intenciones de correr en la elección en el mes de febrero y luego de una reunión que hizo la mesa del Partido Laborista le impidió correr en esa elección. Entonces, ¿por qué? Porque querían mantener a Starmer en el poder, porque la mesa actual del laborismo obviamente es pro Starmer, que es el líder además del partido. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que al negarse, al dejar competir o al presionar por una by-election, que se llama, que son estas elecciones como complementarias cuando renuncian parlamentarios, se hace una elección, que es un poco lo que pasa, la figura que pasó ahora, eh, Starmer quedó súper quemado, porque además también varias de las políticas que tenía, que él impulsó, él dijo que iba a hacer cosas por la clase trabajadora, iba a generar un cambio, esa fue su campaña. Eh, y al final tampoco esto se vio en los bolsillos de la población británica, sino por el contrario, cada vez su calidad de vida se veía más afectada. Es que lo que ocurre al Entonces, final, que... dale nomás, dale nomás. sí, Javiera, para entender entonces, la razón por qué están fracasando sucesivamente los gobiernos es más desde la correlación de fuerzas o uno también podría pensar desde la legitimidad que tienen los gobiernos socialmente. O se están juntando esos dos factores que también puede ser como plausible. Se juntan los dos, sí, claro, se juntan los dos factores porque al final los problemas son tan grandes que nadie tiene como la varita mágica para poder resolver el problema. Entonces los primeros ministros, que además son los jefes del partido, son como los presidentes del partido, empiezan a perder apoyos internos. Y cuando empiezan a perder apoyos internos, en el caso del laborismo, por ejemplo, ellos tienen 410 diputados. ¿Qué es lo que pasó? Que hay una carta que terminan firmando más de 100 diputados pidiendo la dimisión de Starmer, porque ya no cuenta con la confianza del partido para que los represente. Entonces, bueno, y para seguir con la historia, ¿qué es lo que pasó? Que ante los recortes fiscales, la calidad de vida, este concepto que es tan interesante, que también se plantea mucho en Estados Unidos, que este tema como hacer la vida más alcanzable, este concepto affordable, que lo ocupó muchísimo Zohran Mamdani, esto también está pasando en Reino Unido. Eso es una pesadilla vivir en Reino Unido por lo caro que es. Y en mayo de este año, en las elecciones locales, el Partido Laborista pierde más de 1.400 concejales. Y ahí queda todo, y dicen ya, basta, ya no puede seguir Starmer porque esto nos puede costar las elecciones generales. Otro elemento también que es importante para entender esto es que en la última elección general de parlamentaria, que fue el 2024, el partido de extrema derecha, Reform UK, alcanzó entre 4 y 5 bancas, ¿ya? Y ellos son muy activos en redes sociales y también fueron muy hostiles con la gestión de Starmer. Entonces Starmer, en vez de proponer cosas, irse en contra directamente contra todas las mentiras y todas porque que además son los responsables del Brexit, ¿ah? Ojo, y que no les ha salido, de hecho Nigel Farage es el líder de este grupo que es como Cass, es como, de hecho varios colaboradores de Cass viajaban bastante seguido a juntarse con ellos. Él ha presionado, ha sido muy astuto en la prensa y ha, por supuesto, desprestigiado profundamente la figura de Starmer también. Y Starmer, en vez de confrontarlo de una manera más seria y todo, que es un poco lo que le pasó también al presidente Boric en algún momento, se empiezan a asustar y empiezan a bailar casi en la música de ellos. Entonces, cosas que no son así. Por ejemplo, no, que tenemos un grave problema con la migración. Mentira, ha bajado. Que tenemos que la ciudad ya está súper... Miren los discursos. Las ciudades están muy peligrosas. Ya no se puede caminar porque la seguridad. Hay como que hay cosas que no suenan, parece. Justamente te iba a preguntar si es que se veía como a esta derecha radical en Reino Unido siendo y actuando de la misma manera que está actuando en el resto del mundo, como Estados Unidos y Chile. Exactamente, es exactamente lo mismo. Entonces, al final del día, lo que tú tienes acá es toda una... las mismas tácticas que ocurren en Chile, en Brasil, en Francia, en todo en Estados Unidos, se van repitiendo también en el Reino Unido.
Y eso también termina por desfondar el apoyo de Starmer, porque también, de nuevo, vuelvo a repetir, no tenía claridades programáticas ni políticas también para estar ahí, era muy tecnócrata. Y es un Mm. gran tipo, ¿ah? Yo no, o sea, conocí a su equipo cuando vivía en Reino Unido. De hecho, él era el representante de diputado por la constituency donde yo vivía. Es una persona muy sencilla, además, toma cerveza, pints con los compañeros del partido, o sea, es una persona muy sencilla. Ahora, el problema es que claramente en el poder él se empezó como a aislar un poco de la realidad, se podría decir, y generó un reclutamiento de personas poco adecuadas también para esto. En cambio, Andy Burnham es un tipo completamente distinto. De hecho, hay que considerar, mira las diferencias. Starmer entró al Partido Laborista el año 2015. Este otro lleva de toda la vida. O sea, de Es hecho, como un Burnham entró. Bodanovich. Es como un Bodanovich, y lo podríamos pensar de alguna manera, como tiene un perfil de alcalde que suena para estar en el gobierno. ¿A qué lo podríamos asemejar acá en Chile? Es como Claudio Rego, yo te diría. Mm. Ok, ok. Sí, Más, no, nada más que ver de, con más, Bodanovich. más, más de No, como Andy entonces. Burnham, no, Andy Burnham entró al Partido Laborista hace mucho tiempo y él entró como miembro del Parlamento, yo diría como el año 2001, o sea, lleva muchos años siendo parlamentario, fue secretario de Salud, estuvo en la era eh, de Tony Blair, estuvo en el gobierno de Gordon Brown, ahí fue secretario de Salud, fue como ministro de Salud. Después, ante una pugna interna que tuvo el laborismo el año 2015, él decide salir de esa pugna e irse a competir por Great Manchester, como tú decías, como alcalde, que en realidad es gobernador, y es gobernador fue gobernador de Great Manchester durante del 2017-2018 en adelante hasta ahora. ¿Y él Entonces yo te cómo diría se que es más. cómo se relaciona con sus votantes? ¿Tiene como este perfil encantador, tal vez para nosotros ir perfilando también? Andy Burnham en este momento es el político más importante y más valorado de todo el Reino Unido, pero es porque él logró detener a la extrema derecha en Makerfield, que es donde la constituency, donde el distrito donde él salió electo. De hecho, estaba complicado, porque en esa constituencia en particular habían ganado el Brexit. La elección de mayo estaba lleno de personas, de concejales de la extrema derecha que habían salido, entonces no la tenía fácil para entrar. Y si tú analizas, de hecho pueden buscar su Instagram en Andy Burnham, y es súper interesante el discurso que tiene. O sea, de hecho leí además unos reportajes del Financial Times el fin de semana, y también muy interesante porque él, por ejemplo, es de estas personas que hoy mira en el supermercado, por ejemplo, no sé, cualquier supermercado así como muy común, ni siquiera como, no sé, el Jumbo, sino que como hoy fui al líder, perdón, escuché esto y quiero como arreglarlo, porque en realidad no sé qué, es como muy cercano, es una persona que también le gusta jugar la pelota, le gustan los The Smiths, le gusta Oasis, es un tipo además que hizo, o sea, fue bestial la campaña que hizo, tenía casi su cara pegada en todas las casas, y de verdad fue brutal como él avanzó en esta campaña, y también él empieza a redireccionar todo esto como de Starmer, que era como más tecnócrata y todo, sino él hablaba en su campaña hace 2 días o 3 días atrás de poner dinero en el bolsillo de los británicos. Y eso yo creo que es lo más como importante en este momento, dados los problemas de inflación, los problemas del costo de la vida en Reino Unido, que es carísimo. Además, imagínate, ayer se fue en el tren, o sea, se fue desde Manchester en tren, había todo un revuelo porque iban como en un helicóptero llevándolo. Es un tipo súper normal, o sea, es como, él estudió literatura en Cambridge. Y bueno, y después se empezó a especializar en otros temas. Pertenece al área más bien como socialdemócrata del Partido Laborista, tampoco es como del ala más de izquierda. De hecho esa fue expulsada por Starmer también, que eso también generó una disputa súper fuerte adentro del laborismo, como Jeremy Corbyn, que lo Mm. acusaron de antisemita y todo eso. Entonces fue muy complejo. El Partido Laborista no lo está pasando bien, y yo creo que él es como la esperanza. De hecho este era su lema de campaña, la esperanza de volver a ser mejores, de estar juntos.
de entendernos como población. Así que yo creo que Andy Burnham es un líder muy interesante que estaba ahora como más en lo local, pero no es nuevo en Westminster. Estamos conversando con Javiera Arce, politóloga, y me gustaría saber, ya sabemos y lo perfilamos en lo local, muy ciudadano, ¿y qué pasa en lo internacional? ¿Cómo sería su relación con Washington? Ahí está, este es como el gran desafío y la gran interrogante, porque otra de las cosas que se le reclamaba a Starmer es que, como empecé esta entrevista, las consecuencias y los coletazos del Brexit fueron terribles. Por lo tanto, de las cosas que se esperan es que por lo menos tome un pronunciamiento más activo, más allá de mandar a su canciller a hablar a Bruselas, que es donde está la Unión Europea ubicada, sino más bien ya hacer acciones concretas para buscar una especie como de acuerdo para volver a la Unión Europea, dadas las consecuencias nefastas de esto. Ahora, en torno como a temas internacionales, también hay harta esperanza, porque otra de las cosas que se le acusó a Starmer es que no criticó con fuerza lo que está ocurriendo en Palestina. Y recordemos que la sociedad británica es extremadamente mixturada, es diversa, e incluso dentro del Partido Laborista también hay hartas personas que practican el Islam y era muy, muy importante, sobre todo en el norte también hubo algunos distritos que se perdieron justamente por esta como lejanía que tenía Starmer. Entonces es todo una interrogante sobre qué va a ocurrir, pero a la esperanza es que pueda hablar realmente sobre el Brexit, sobre tomar ese fierro caliente que nadie lo quiere tomar, y eso también va a parecer súper raro, pero el año 2024, en los debates, por ejemplo, cuando estaba Sunak y Starmer, nunca se habló nada de esto, del Brexit, y cada vez sale mucho más a la luz y pareciera ser que fuera un fierro tan caliente que nadie se atreve a tocar, y es tremendamente importante para la economía británica. En el caso de Trump, por ejemplo, Trump, claro, les dedicó unas palabras que había sido súper buena persona, que le deseaba lo mejor, pero que había sido un tremendo oponente en el caso de Starmer con la OTAN, básicamente. Eso también va a ser una gran interrogante de cómo se va a llevar con Estados Unidos, pero yo no creo que haya mayores problemas ahora. El tema es que sí Starmer hizo un buen trabajo a nivel europeo. Y eso, en el caso de Ucrania, por ejemplo, en el caso mismo de cuando empiezan a cobrar los aranceles, también genera una relación muy cercana con Macron, con Giorgia Meloni y con distintos líderes europeos, de hecho Pedro Sánchez también, eran bien cercanos. Entonces, pero de nuevo, o sea, yo creo que como corolario, lo que está pasando en el Partido Laborista es lo que le está pasando a todos los progresismos en el mundo, que no tienen cómo afrontar los múltiples problemas de la democracia actual y no tienen un eje programático que pueda permitirles a ellos decir, mira, estas son nuestras ideas socialistas más allá de un party manifesto que ellos me mostraron, este manifiesto partidario de programa que era muy concreto y muy pragmático, tampoco es como apuntar a un cambio de redistribución de la riqueza o cobrarles impuestos a los más ricos, eso no está ahí. Yo creo que se requieren un poco de medidas más audaces, pero en Chile también estamos viendo eso, de que no tenemos ningún tipo de eje programático definido todavía, el progresismo en general está muy mal. ¿Y él tiene la astucia política para redefinir lo que podría ser el progresismo en Reino Unido o no lo ves en esa vara, por así decirlo? Yo creo que Andy Burnham es más pragmático. Yo creo que él es más pragmático y así ha funcionado siempre. Ahora eso no sé si le va a ser suficiente para poder llevar a cabo un gobierno. O sea, estamos viendo que los últimos primeros ministros no alcanzan a durar más de 3 años, 2 años, 40 días, 41 días como Liz Truss. Entonces hay un problema de gobernabilidad, los problemas son demasiado complicados, entonces no es llegar y decir, mira, tengo una varita mágica y los voy a resolver, sino preguntarle al presidente Kast cómo le ha ido con la delincuencia. Entonces, o preguntarle al presidente Boric cómo le fue con el CAE. Entonces, acá hay varias cuestiones que hay que empezar a tomar más en serio. Ahora, yo creo que la pasividad de Starmer también le hizo ser súper desconocido ante la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no tenía un afecto hacia él, no había nada para conocerlo. En cambio, anda jugando a la pelota, de hecho le preguntaron después de la elección qué iba a hacer ahora. No, me voy a tomar una chela, así básicamente I will take a pint, así fue como muy
como gracias por esto, no sé qué, y lo que se viene, lo que se venía era súper fuerte y él también muy sensible, pero sí tiene una cosa más como pragmática del espectáculo, más que temas programáticos, pero sí él dijo, eso sí, él habló de este tema de cómo mejorar o hacer una vida más amigable, más alcanzable, que la gente llegue a fin de mes. Y lo que sí hay que recordar que dentro de sus propuestas, estando él a cargo como secretario de salud y después como shadow, como mismo como esto del gabinete de las sombras de salud, siempre ha impulsado cuestiones súper importantes y trascendentales para el Sistema Nacional de Salud, que tienen que ver con desprivatizar, que es todo lo contrario a lo que venía incluso haciendo Starmer, y fortalecer el Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva del Estado, y eso demuestra inmediatamente dónde se ubica. Tienen listas de espera, tienen casi los mismos problemas que tenemos nosotros en el sistema de salud. Y, y eso ha sido muy terrible porque además dentro de las promesas del Brexit es que le iban a poner más plata al sistema de salud y eso no ha ocurrido. Está cada año peor. Mm. Perfecto, muchas gracias Javi Arce, politóloga, por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando en Reino Unido. Que esté muy bien. Igual, chao, chao.